Biblia versus religión presenta ¿Es su don de lenguas genuino? 10 preguntas que debería hacerse. Las iglesias carismáticas cada día ganan más terreno y es el don de lenguas una de las características que le identifican. Supongamos que este don de lenguas no ha cesado y que después de la muerte del último apóstol, el hablar en lenguas continuó. En este video les daré ese beneficio de la duda, pero lo que no se puede cambiar son las reglas para el hablar en lenguas. Si no se siguen estas reglas definidas en la Biblia, su don de lenguas es falso y por lo tanto ocurriría un fenómeno que yo llamo espiritismo con corbata. Usted dice que su don de lenguas es genuino, pues pase la prueba bíblica. Comencemos. Primero, según 1 Corintios 14:28, a la hora de hablar en lenguas, debe de haber un intérprete. ¿Se respeta esta condición en su iglesia? Segundo, a la hora de hablar en lenguas debe de haber un orden, no todos al mismo tiempo. Así lo establece Pablo en 1 Corintios 14:27. ¿Sucede así en su iglesia o en las iglesias hermanadas con su culto? Tercero, este mismo texto indica que no pueden haber más de 3 personas hablando. Por eso le pregunto, ¿y qué pasa con todos esos videos que hay en redes de iglesias pentecostales donde el silencio y el orden a la hora de hablar es lo único que no existe? Cuarto, ¿deberían perder el control y andar como locos quienes hablan en lenguas? Dice 1 Corintios 14:32 y 33, y los espíritus están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pregúntese, ¿me queda claro el mensaje cuando alguien habla en lenguas? Si es confuso, entonces no debería ser de Dios, y si la persona pierde el control, ¿hay alguna sujeción? Quinto, si 1 Corintios 14 está hablando del don de lenguas, ¿por qué en el versículo 34 se les manda a las mujeres guardar silencio? Es interesante que no fue una situación particular en Corinto. Si se fijan en la parte final del versículo 33, esto era un requisito en todas las congregaciones de los santos. Al menos era así en el interior de cada reunión cristiana. Por lo tanto, si en su iglesia una mujer habla en lenguas, esto no es genuino ni proviene de Dios. Le pregunto, ¿en su iglesia hablan en lenguas las mujeres? Sexto, si el don de lenguas se aprendiera o es recibido sin intervención de un apóstol, ¿por qué en Hechos 8:18 Simón el mago le ofrece dinero a los apóstoles para recibir la imposición de manos y así recibir Espíritu Santo a la hora de él hacer lo mismo? ¿En su iglesia se brincan el protocolo bíblico? Séptimo, la Biblia registra solo 3 eventos donde se habló en lenguas. Esto no quiere decir que fueron los únicos casos, pero sí nos brinda un patrón. Los pasajes son Hechos 2, Hechos 10, 45 y 46 y Hechos 19, 6. En los 3 hay 2 características que sobresalen. Habían al menos un apóstol implicado, sea mediante su presencia o por imposición de manos. Y otro dato, siempre hablan judíos. El por qué, muy simple. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por lo tanto, cuando se le hablaba a un gentil en su propio idioma, el objetivo era llevarle el conocimiento bíblico, pero a la vez este hablar en lengua servía como señal para los judíos. Ahora les pregunto, ¿hay algún judío entre ustedes? ¿O un apóstol le transmitió el don para hablar en lenguas? Octavo, en 1 Corintios 13:1, Pablo, cuando se refiere a la lengua de los ángeles, no está hablando de los dones espirituales, sino del amor. Está hablando de algo hipotético. En los versículos 2 al 3 usa exageraciones para destacar el valor del amor. Pablo no trasladó montañas, así como tampoco habló la lengua de los ángeles. Es un recurso literario que se llama hipérbole. El comienzo del movimiento pentecostal moderno tuvo una característica, y es que algunos se creyeron que podrían hablar en lenguas y se fueron a la India y a la China. El resultado fue que ni pudieron comunicarse con los indios y mucho menos hablar en chino. Entonces se inventaron a hablar la lengua de los ángeles. Pero esto no es algo nuevo. Balbucear una lengua que nadie conoce fue lo que Pablo criticó, no alabó, en 1 Corintios 14:2. Pablo dice, el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y esto es lógico, pues sin un intérprete, solo Dios podía entender. Pero Pablo pasa a decir en 1 Corintios 14:19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La octava pregunta es: ¿puede encontrar un texto en la Biblia que demuestre que en la congregación se hablaba la lengua de los ángeles? Novena pregunta: ¿en su iglesia le dan más importancia a los dones o a la instrucción, tal como prefería Pablo? Es interesante que el hablar en lenguas y sus requisitos en el capítulo 14 de 1 Corintios está precedido por un capítulo sobre el amor. Todos estamos de acuerdo que el amor es superior a los dones. La décima y última pregunta es: ¿qué abunda más en su iglesia, el amor o el don de lenguas? Cuando usted enferma, ¿quiénes son más? ¿Los que le visitan y cuidan o los que hablan en lenguas? Con estas preguntas, creo que no hay necesidad de explicar si aún están vigentes o no el hablar en lengua. Esto es Biblia versus Religión. Si le gustó el video, no olvide comentar, compartir y suscribir.